Funciones químicas. Función alcohol. Forman enlace puente de hidrógeno de fórmula general radical OH, cuyo grupo funcional es el hidroxilo. Del metanol al undecanol son líquidos, el resto sólidos. Función éter. Son muy volátiles e inflamables, cuya fórmula general es radical oxígeno radical. Son excelentes solventes de un gran número de sustancias orgánicas. Función aldehído, cuya fórmula general es radical carbono, hidrógeno y oxígeno. Los aldehídos con 4 o menos carbonos son solubles en el agua. El metanol es gas, los restantes hasta el carbono 12 son líquidos y el resto sólidos. Función cetonas. De fórmula general, radical carbono, oxígeno radical. Son líquidos y sólidos a temperatura ambiente. Sus moléculas son polares solubles en el agua. Función ácidos carboxílicos. Su fórmula general es radical carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Los primeros términos son líquidos y solubles en el agua. El octanoico y siguientes son sólidos. Son incoloros y poseen un olor especial, generalmente fuerte. Función éster. Los de baja masa molecular son líquidos incoloros, neutros, de olor agradable e insoluble en el agua. Los ésteres de ácidos superiores son sólidos cristalinos incoloros, solubles en solventes orgánicos. A continuación veremos el documental completo. Los grupos funcionales son piezas especiales en el rompecabezas de la química orgánica. Al unirlos con cadenas de carbono, se obtienen compuestos muy diversos, con estructuras, propiedades y aplicaciones distintas. Veamos algunas de ellas. Los aldehídos se forman cuando una molécula del grupo carbonilo se une a un radical alquilo más un átomo de hidrógeno. Pero hasta en las mejores familias suele haber 1 o 2 tipos indeseables. La química no es la excepción, pues en todas partes hay compuestos que nadie traga. Uno de ellos es el formaldehído, también llamado metanal. Es un gas incoloro, inflamable y de olor punzante, que se disuelve fácilmente en el agua. El formaldehído tiene muchas aplicaciones en la industria, como la conservación de los alimentos o la fabricación de cosméticos. No obstante, es un químico explosivo y venenoso. Hay quienes lo asocian con algunos tipos de cáncer. Canadá prohíbe su uso, mientras que Alemania y Japón le han impuesto leyes severas. Las cetonas están formadas por 2 grupos alquilos, unidas por medio de un carbonilo. Su principal característica es no poseer átomos de hidrógeno en el carbono que tiene la función cetona. El ejemplo más corriente de este tipo de compuestos es la dimetilcetona o acetona. Se encuentra en todas las casas. Conocemos bien su olor picante y su poder como disolvente de barnices, resinas y pinturas. Pero como todos los químicos, es inflamable y puede irritar la piel. Por eso hay que manejarlo con cuidado. Los ácidos orgánicos son compuestos en cuya molécula se encuentra el ion carboxilo. Entre los ácidos orgánicos más comunes están el ácido cítrico, El ácido benzoico, que podemos encontrar en las ciruelas. o el ácido acético en el vinagre y el ácido láctico de los músculos, responsables del dolor que sentimos después de un ejercicio particularmente intenso. Si dejamos que un ácido orgánico reaccione con un alcohol, entonces se formará un éster, como el propanoato de etilo y el butanoato de metilo. Los esteres se encuentran de manera natural en productos como la mantequilla Y la glicerina, que es muy útil para lavar y quitar manchas.
El grupo de los éteres está formado por aquellos compuestos que poseen dos grupos alquilo unidos a un átomo de oxígeno. El más conocido de estos compuestos es el éter dietílico. Fue descubierto por los alquimistas en el siglo XIV, al destilar alcohol y ácido sulfúrico. Desde hace siglos se ha utilizado como anestésico. Es una sustancia tóxica y muy explosiva, por lo que debe usarse con cuidado. Funciones químicas. Función alcohol. Forman enlace puente de hidrógeno de fórmula general, radical OH, cuyo grupo funcional es el hidroxilo. Del metanol al undecanol son líquidos, el resto sólidos. Función éter. Son muy volátiles e inflamables, cuya fórmula general es radical oxígeno radical. Son excelentes solventes de un gran número de sustancias orgánicas. Función aldehído, cuya fórmula general es radical carbono, hidrógeno y oxígeno. Los aldehídos con 4 o menos carbonos son solubles en el agua. El metanol es gas, los restantes hasta el carbono 12 son líquidos y el resto son. Conocemos bien su olor picante y su poder como disolvente de barnices, resinas y pinturas. Pero como todos los químicos, es inflamable y puede irritar la piel. Por eso hay que manejarlo con cuidado. Los ácidos orgánicos son compuestos en cuya molécula se encuentra el ion carboxilo. Entre los ácidos orgánicos más comunes están el ácido cítrico, El ácido benzoico, que podemos encontrar en las ciruelas. o el ácido acético en el vinagre y el ácido láctico de los músculos, responsables del dolor que sentimos después de un ejercicio particularmente intenso. Si dejamos que un ácido orgánico reaccione con un alcohol, entonces... A continuación veremos el documental completo. Los grupos funcionales son piezas especiales en el rompecabezas de la química orgánica. Al unirlos con cadenas de carbono, se obtienen compuestos muy diversos, con estructuras, propiedades y aplicaciones distintas. Veamos algunas de ellas. Los aldehídos se forman cuando una molécula del grupo carbonilo se une a un radical alquilo más un átomo de hidrógeno. Pero hasta en las mejores familias suele haber uno o dos tipos indeseables. La química no es la excepción, pues en todas partes hay compuestos que nadie traga. Uno de ellos es el formaldehído, también llamado metanal. Es un gas incoloro, inflamable y de olor punzante, que se disuelve fácilmente en el agua. El formaldehído tiene muchas aplicaciones en la industria, como la conservación de los alimentos o la fabricación de cosméticos. No obstante, es un químico explosivo y venenoso. Hay quienes lo asocian con algunos tipos de cáncer. Canadá prohíbe su uso, mientras que Alemania y Japón le han impuesto leyes severas. Las cetonas están formadas por dos grupos alquilos, unidas por medio de un carbonilo. Su principal característica es no poseer átomos de hidrógeno en el carbono que tiene la función cetona. El ejemplo más corriente de este tipo de compuestos es la dimetilcetona o acetona. Se encuentra en todas las casas. Sólidos. Función cetonas. De fórmula general, radical carbono oxígeno radical. Son líquidos y sólidos a temperatura ambiente. Sus moléculas son polares solubles en el agua. Función ácidos carboxílicos. Su fórmula general es radical carbono oxígeno oxígeno hidrógeno. Los primeros términos son líquidos y solubles en el agua. El octanoico y siguientes son sólidos. Son incoloros y poseen un olor especial, generalmente fuerte.
función éster. Los de baja masa molecular son líquidos incoloros, neutros, de olor agradable e insoluble en el agua. Los ésteres de ácidos superiores son sólidos cristalinos incoloros, solubles en solventes orgánicos.